palabra de Dios no regresa vacía. Entonces vaya conmigo ahí al libro de Marcos 8:35. Solamente voy a leer un versículo, amados hermanos, de la palabra de Dios. Y este mensaje, amados hermanos, lleva como título: encontrar la vida perdiéndola. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo está eso? Bueno, esto es una paradoja. ¿Cómo voy a perder la vida para encontrar la vida? Bueno, escucha el mensaje, escucha lo que Dios tiene. Dice la palabra de Dios así, ahí en Marcos 8:35 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor, humillados, Señor, que esas palabras de gracia que tú has puesto en nosotros, la demos de gracias, Señor. Gracias por este evangelio, Señor, este libro, este manual, Señor, que es alimento para el alma que nos has dejado, para guiarnos, para instruirnos, para dirigirnos, Señor, y cómo ser mejores hijos tuyos, Señor. Solamente queremos agradarte y queremos entregar tu palabra como es, Señor, no quitándole y no agregándole, Señor. Esta es tu palabra, Señor, y tú bendices tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos la honra y te damos la gloria a ti, oh Señor Dios nuestro. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bien, amados hermanos, el que busque salvar su vida, la perderá. Y es que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, y del evangelio, de la palabra de Dios, la encontrará. No hay duda, amados hermanos, que hay algunas cosas que se pierden si se guardan y se salvan si se usan. Usted guarde un coche en un garage y al poco tiempo va y lo revisa y se está oxidando. Usted guarde una comida por ahí hasta en un refrigerador y con el tiempo se echará a perder. Usted deje una casa deshabitada por muchos años. A los años encontrará ruinas, escombros, polvo. ¿Por qué? Porque no se le da uso. Pero hay cosas, amados hermanos, que si usted las usa, se conservan. Entonces, eso pasa, amados hermanos, con cualquier talento que poseemos. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, a través del Espíritu Santo produce frutos, dones en nosotros. Pero si no los usa, amados hermanos, esos dones desaparecen, esos frutos desaparecen. El hermano Díaz le canta a Dios. Si no cantara, se le olvidara tal vez las canciones, las letras, las notas, qué sé yo. Y ese talento que Dios le ha dado es como si se dejara, como cualquier cosa, arrumbado ahí, que se llene de polvo y se eche a perder con el tiempo. Así es exactamente nuestra vida. La vida, amados hermanos, si no la usamos, se echa a perder. Se nos va. Estos, yo no sé, 70, 80, 90 años que Dios nos ha concedido, que Dios nos ha guardado. Un talento, amados hermanos, si se usa, se desarrolla y se va convirtiendo cada vez más grande. Para bendición suya y para bendición de los demás. Si Dios le ha dado talento y le ha dado fruto, úselos para Dios, para el cuerpo de Cristo, para bendecir a otros. Ese es el motivo principal por lo cual Dios
nos ha dado talentos, nos ha dado dones, no para guardarlos y conservarlos y tenerlos guardados, amados hermanos. La vida nos la ha dado Dios para usarla, para bendecir a otros, para dar vida eterna a otros, porque las palabras de Jesús son vida eterna. Aleluya. Las nuevas condiciones de la iglesia cristiana, amados hermanos. Ustedes conocen tal vez la historia de la iglesia primitiva de Dios. En aquellos primeros siglos dice que todos estaban unánimes. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, los dejó y les dio órdenes. Ahora, estando todos unidos, todos unánimes, en un mismo sentir, y les dio la orden del Señor Jesucristo, ir y predicar este evangelio por todo el mundo, a todas las naciones, a todas las lenguas, a todas las tribus, llegar hasta lo último de la tierra. Y así lo hicieron los primeros discípulos, los apóstoles del Señor Jesucristo, lo obedecieron. Y es por eso, amados hermanos, que hoy, gracias a esas personas que sacrificaron su vida, entregaron su vida por el evangelio de Cristo, hoy usted y yo estamos aquí sentados tranquilos. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos obedeciendo la orden de Dios, ese mandamiento de ir y hacer discípulos, predicándolos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pero como siempre, amados hermanos, lo he dicho, nosotros los cristianos tenemos muchos enemigos, pero 3 enemigos nos asedian. Uno es Satanás, otro es el mundo y otro es la carne. Y Satanás anda buscando como león rugiente a quien devorar siempre. Cuando la iglesia primitiva estaba más unida, estaba bien unida en un mismo sentir, en un mismo espíritu, viene Satanás y mete las narices donde le llaman. Por eso es bueno, amados hermanos, cerrar filas. Porque Satanás anda buscando una hendidurita así como el viento para colarse y meterse. Entonces los discípulos del Señor Jesucristo estaban hablando del Señor, de lo que había hecho por ellos, de cómo fue crucificado y cómo resucitó al tercer día, llevando el buen informe, las buenas noticias de salvación a los demás hombres. Entonces se deja soltar la persecución, se viene la persecución. Hubo en el siglo segundo y tercero, se vino un periodo de paz, de tranquilidad. Hubo un emperador llamado Constantino. Muchos historiadores dicen que él se convirtió al cristianismo y que terminó con las persecuciones y que hizo muchas cosas buenas para los cristianos. Ahora, frente a quienes como Eusebio de Cesarea y otros historiadores, otros hombres, veían, amados hermanos, a veces la paz, la tranquilidad, la armonía en medio de los periodos de persecución. Este hombre, Eusebio, él veía tales circunstancias como el cumplimiento y el designio de Dios. Pero había otros, amados hermanos, que se dolían del triste estado, de la triste realidad, a que parecía que la iglesia estaba descendiendo y estaba cayendo en esos momentos de tranquilidad, de paz y de armonía. La puerta estrecha de que Jesús había hablado ahora se convertía en una ancha puerta, en un ancho camino, y muchos estaban entrando por ella. Muchos en busca de posiciones, de privilegios, sin tener una idea del significado del bautismo, de la fe y de la fe verdadera, de la fe cristiana. Los obispos, amados hermanos, los que eran los representantes de la iglesia, competían en pos de las posiciones de más prestigio. Los ricos y los poderosos parecía que se estaban apoderando de la iglesia cristiana. La cizaña crecía junto con el trigo y ésta amenazaba con ahogarlo. Durante casi 300 años, amados hermanos, es mucho tiempo, la iglesia había vivido bajo la amenaza constante de la persecución.
Todo cristiano sabía posiblemente, amados hermanos, que un día tenía que afrontar la apostasía o la muerte. Así eran aquellos días. La muerte o la vida. Negar a Dios o confesar al César. Durante los largos periodos de paz que existieron a veces en los siglos segundo y tercero, amados hermanos, hubo quienes olvidaron esto. Y cuando la persecución se volvía, amados hermanos, reanudó en estos periodos de paz, de tranquilidad, donde la iglesia pareciera que estaba dormida, estaba tranquila. Cuando esa persecución volvió y los cristianos otra vez fueron perseguidos, amados hermanos, muchos negaron a Cristo, muchos negaron su fe. Otros, amados hermanos, la vida cómoda, la vida de seguridad, donde tienes paz, donde tienes tranquilidad, te relajas, puedes estar tranquilo. Pero yo digo, amados hermanos, son los momentos más peligrosos para un cristiano. Así les pasó a estos cristianos. A muchos de ellos, no a todos. Se venían los periodos de paz, de tranquilidad, de armonía que traía el gobierno romano. Muchos dejaron de orar, muchos dejaron de ir a la iglesia, muchos dejaron de congregarse, muchos olvidaron de diezmar, de ofrendar, de ayunar, de orar. Cuando un grupo de gacelas está pastando en unas praderas verdes, tranquilas, comiendo, el enemigo está bien escondido. Ahí está un león vigilando, mirando a aquellas gacelitas, esperando el momento adecuado cuando quizás una de ellas se aparta un poco de la manada. Se confía que todo está tranquilo a su alrededor, que todo está pacífico, pero ahí está un león esperando. Se confunde con los pastos, con la tierra, con las peñas, y no lo puede ver aquella gacelita, y va alejándose cada vez más de la manada, cuando de pronto se encuentra en las garras de aquel animal feroz y la devora. Así pasa con nosotros. Muchas veces cuando viene la tranquilidad y la paz pensamos que ya no es necesario ir a la iglesia, que ya no necesitamos a Dios, que ya no necesitamos leer su palabra, que ya no necesitamos orar, que ya no necesitamos ayunar, que ya no necesitamos diezmar. Y entras en una paz y en un silencio. Y cuando pronto viene Satanás y te roba tu paz, tu tranquilidad, tu armonía, y te das cuenta de que necesitas a un Dios todopoderoso. ¿Cómo entonces, amados hermanos, podemos ser cristianos en medio de tales circunstancias? Cuando la iglesia se une a los poderes del mundo, cuando el lujo y la ostentación se adueñan de los altares cristianos, cuando la sociedad todo parece decir que el camino angosto se ha vuelto una amplia avenida. ¿Cómo resistir a los enemigos, a las enormes tentaciones del momento? ¿Cómo dar testimonio del crucificado, de aquel que no tenía ni siquiera dónde reclinar su cabeza? Cuando los jefes de la iglesia tienen lujos, tienen mansiones, tienen aviones privados y tienen una cuadrilla de guardias de seguridad. Cuando el testimonio sangriento del martirio ya no es posible. ¿Cómo vencer al maligno? ¿Cómo vencer al mal que a todas horas nos tienta con los nuevos honores de la sociedad que nos ofrece y del mundo moderno?
¿Cómo nosotros podemos ser verdaderos cristianos ante tales circunstancias, ante todo este mundo hostil? En los primeros siglos muchos cristianos, es cierto, muchos estaban agregando a la iglesia para convertirse al cristianismo, pero muchos de ellos, la respuesta de muchos de ellos no se hizo esperar. Muchos se aislaron en la soledad, en los desiertos. A eso se le llamó el monaquismo, los monjes, que se iban a la soledad, a los desiertos, a flagelar su cuerpo, a castigar su cuerpo. Porque ellos pensaban que alejados de la sociedad, alejados del bullicio, de estas persecuciones, ellos podrían encontrar la santidad. Ahora muchas personas piensan que quedándose en sus casas a orar, a leer, pero ya ni en sus casas oran, ni en sus casas leen la Biblia, ni en sus casas ayunan, y mucho menos, amados hermanos, conviven. Es una mentira de Satanás. Es una mentira diabólica que está atacando hoy a muchos cristianos. Hoy los cristianos todos le echan la culpa al COVID. Hermanos, ven, lo extraña, el COVID, hermano, el COVID. Están encerrados, tienen miedo, pero no crea que tienen tanto miedo porque allá andan en Las Vegas, allá andan en los estadios, arriba los chivos dorados contra las chivas malcriadas y llenan los estadios. Pero dice, venga a la iglesia, hermano, el COVID, todavía están usando máscara, hermano. Sí, hermano, venga. No, pero es que doble máscara, hermano. Pero allá los veo afuera y no traen máscara. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Entonces la respuesta de muchos no se hizo esperar. Huir de la sociedad humana, abandonarlo todo, al aislamiento, a la soledad, a los desiertos, subyugar el cuerpo y las pasiones que dan ocasión a la tentación. Y al mismo tiempo que la iglesia se llenaba de millares de gentes que pedían el bautismo, hubo un verdadero éxodo, amados hermanos, de estos monjes, de muchos cristianos que se aislaron, que ellos pensaban que en la soledad estaba la santidad. Entonces, fíjense lo que dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Durante este tiempo, amados hermanos, hubo un monje que se llamó Telemaco. Yo no sé si ha escuchado esa historia, para ilustrarles y para que entiendan. Telemaco, amados hermanos, él pensaba que retirándose a la soledad, a los desiertos del mundo y vivir en la soledad, él podía dedicarse a la oración, al ayuno, allá apartado de todo el mundo. Pero un día este hombre, este monje, estando retirado, aislado completamente, se levantó de rodillas, ahí donde estaba orando, donde estaba ayunando, y se dio cuenta, es como si una voz le dijera, amigo, tu amor es un amor desinteresado. Como si Dios le hablara y le dijera, esta vida que tienes de soledad, es cierto, estás orando, estás ayunando, estás en comunión conmigo, pero ¿de qué te sirve? Te vas a morir aquí en el desierto, en la soledad. ¿Y a quién estás beneficiando? Entonces este hombre reconoció y dijo que allá en las calles estaban llenas de pecadores, que estaba llena de pecado, de necesidad, y que Dios lo necesitaba no en la soledad ni en el aislamiento, sino en una ciudad
donde había gente, donde había pecado, donde había necesidad. Y decidió dejar el desierto, la soledad, el bullicio, aquella soledad, y dirigirse. ¿Y saben a dónde se dirigió? A la ciudad más grande del mundo, a la Roma. Y cuando llegó Telemaco a Roma, encontró, ya la Roma ya era, gracias a Constantino, se pueden decir los historiadores, ya era supuestamente una ciudad cristiana. Ya no se reunían las multitudes para darle culto, servicio a los dioses paganos, a la gran diosa Diana, a Minerva, a los dioses paganos. Ahora se reunían para alabar y glorificar el nombre de Dios. Cuando llegó este hombre, este ermitaño, dice que llegó en un momento a esta Roma, a la ciudad más grande del mundo. Estaba un gobernador de nombre Estilico, que iba a gobernar, que iba a peregrinar por las ciudades de la Roma por la gran victoria que había obtenido él sobre los godos. Entonces llega Telemaco en ese momento y ve el desfile, la peregrinación y todo. Y ahí va Telemaco siguiendo las multitudes. Cuando al lado este gobernador de un emperador muy joven llamado Honorio, llegan al Coliseo romano. Y ahí va este ermitaño. En la Roma todavía supuestamente cristiana, todavía existían algunas cosas. Todavía existían los gladiadores, los que se mataban a muerte, los desertores, los traidores del gobierno romano. Todavía se emborrachaban en los coliseos, en los estadios, para disfrutar la matanza y ver sangre correr de aquellos hombres por los cuales Cristo también había muerto. Esta era una multitud, le estoy hablando de gente cristiana. Hoy en día los estadios están llenos, donde presenta un artista, donde se presenta, y muchas veces, amados, son de cristianos. Llegó este hombre, este Telemaco ahí, se metió entre los gladiadores, entre los luchadores. Estaba terminando la carrera de cuadrillas en aquel estadio, la multitud gritaba, estaba entusiasmada y gritaban. El espectáculo central eran los gladiadores, luchar a muerte, matarse, ver la sangre correr. Y de pronto salen aquellos gladiadores y ahí va Telemaco en medio de ellos y la gente le gritaba: quítenlo del medio, sáquenlo, mátenlo. Estorba, queremos divertirnos. Queremos ver sangre, queremos divertirnos. Y los gladiadores lo aventaban, lo hacían a un lado, lo estrujaban. La gente lo apabullaba, lo abucheaba. Aquel hombre todavía tenía sus vestiduras de ermitaño, su barba larga, su pelo gris, completamente blanco. Ahí estaba este hombre todavía vestido con aquellas vestiduras. Y de pronto se para el jefe de los juegos y da una orden a uno de los gladiadores. La espada de un gladiador voló en medio de los demás y mató a aquel hombre Telemaco y cayó en la arena muerto. Hubo un gran silencio, por supuesto, de la multitud, del populacho romano, y todos se quedaron en silencio por un rato porque había muerto un hombre inocente. Después un historiador escribió y dijo que la muerte de este hombre Telemaco había sido más beneficiosa para la humanidad que su vida. Que su vida en el aislamiento en los desiertos de nada servía. Entonces, cuando la gente se dio cuenta que había muerto un hombre inocente, hasta ese día se terminaron los juegos de gladiadores. Terminó de correr sangre con la muerte de un hombre, de un ermitaño. Su muerte fue más útil a la humanidad que su vida. Dios, amados hermanos, nos ha dado la vida para gastarla, no para conservarla.
Si vivimos con mucho cuidado, pensando siempre en primer lugar en que a nuestro propio provecho, por nuestra propia felicidad, por nuestra comodidad, nuestra seguridad. Si nuestro único propósito en la vida es prolongarla, amados hermanos, lo más posible, manteniéndonos libres de problemas, lo más posible que sea. Si no realizamos ningún esfuerzo, amados hermanos, la vida no nos sirve de nada. Pero si empleamos la vida en beneficio de los demás, si nos olvidamos de la salud, del tiempo, de las riquezas, de las comodidades, de la seguridad, y nos enfocáramos más a hacer en la obra del Evangelio, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, estaremos ganando vida, amados hermanos. ¿Qué habría sucedido al mundo? Usted se ha hecho una pregunta. Si los médicos y los hombres de ciencia, los inventores no hubieran estado dispuestos a hacer experimentos arriesgosos, muchas veces arriesgando su propia vida. ¿Qué hubiera sucedido si todo el mundo se quedara en casa muy cómodamente, usando todo a su propio beneficio? ¿Qué hubiera sucedido si las madres y las mujeres no hubieran tomado la decisión de no tener hijos, de no traer hijos al mundo por el dolor y el sufrimiento que pasan? ¿Qué pasaría si todos los hombres emplearan todo lo que tienen en sí mismos y para sí mismos? La misma esencia de la vida, amados hermanos, consiste en arriesgarla, en usarla. Por eso el Señor Jesucristo dio esta paradoja. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la hallará. ¿Cuál es esta sorprendente paradoja del Señor Jesucristo en este Evangelio? Nos está enseñando tres cosas, amados hermanos, que son unas variantes para la vida central de la fe y de la vida cristiana. Número uno, estaba diciendo que solo por medio de la muerte vendrá la vida. Jesucristo dijo algo muy importante, dijo, el grano de trigo, si no muere, si no cae en tierra, no puede llevar fruto. Es como si estuviera diciendo, si tú guardas un grano de trigo y lo pones en un frasco, no sé de dónde, y lo guardas, nunca va a dejar de ser un grano de trigo. Y tal vez viene la polilla y se lo devora y se acaba. Pero si tú lo siembras, lo sepultas en tierra, nace aquella plantita, de pronto vas a tener muchos granos de trigo. Es cuando se arroja a la tierra y se sepulta. Es cuando lleva mucho fruto. La muerte de los mártires fue lo que hizo, amados hermanos, que la iglesia creciera. Tuvo que haber muerte para que usted y yo tuviéramos vida. Se dice que la sangre de aquellos mártires es la semilla de la iglesia. Muchas de las grandes empresas, amados hermanos, han sobrevivido porque alguien ha arriesgado, alguien ha sufrido, inclusive ha arriesgado su propia vida. Ha sacrificado algo por tener algo, por hacer algo. Pero esto va más allá personalmente de nuestras creencias. A veces solo cuando sepultamos nuestros intereses, nuestras ambiciones personales, es cuando verdaderamente empezamos a ser útiles a Dios. Por la muerte viene la vida. Por una lealtad hasta la muerte, amados hermanos, han nacido y se han conservado las cosas más preciosas para la humanidad. Por la muerte al deseo y a las ambiciones personales se llega a estar solamente disponible para Dios. No hay de otra manera, no hay otra forma. Número 2. Jesús estaba diciendo que la única manera de no perder la vida era darla. El que ama su propia vida en este mundo, amados hermanos, está guiado por dos motivos. Número 1, egoísmo, y número 2, el deseo de la seguridad. Mi pregunta es, ¿para qué queremos vivir o más bien existir para siempre? Si todo el siempre estamos haciendo de continuo el mal.
Muchas veces el Señor Jesucristo dio a conocer estas palabras en el Evangelio antes de llegar a la cruz, antes de ir a la cruz. Les había dicho a sus discípulos muy claramente: es necesario que el Hijo del Hombre padezca de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Había una vez un evangelista allá en Inglaterra. Antes de convertirse a Jesucristo, antes de convertirse al Evangelio, era un hombre egoísta, un hombre que tenía muchas ambiciones personales. Y un amigo lo instó, lo guió a que dejara todas esas ambiciones y se dedicara a ser un evangelista. Aquel hombre estudió en las escuelas de su ministerio, se graduó. Y un día, estando de rodillas en la iglesia, oyó una voz que le decía: se te necesita, se te necesita. Amados hermanos, cuando dejamos nuestras ambiciones, nuestro egoísmo, es cuando estamos más disponibles para Dios. Muchas personas, amados hermanos, existen pero no viven. No es lo mismo existir que vivir. Muchas personas existen pero están muertas. Y muchas personas vivimos y vivimos ya la vida eterna. Nunca jamás moriremos. Estaba diciendo el Señor Jesucristo también esta gran verdad, que la grandeza no se obtiene más que mediante el servicio. El Señor Jesucristo dijo también: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Las personas que el mundo más recuerda, amados hermanos, con amor, son las personas que han servido. Telemaco murió. Hasta ese día se dejaron de celebrarse los juegos a muerte, que la sangre corriera en los estadios romanos, en los coliseos. Muchas personas buscamos gloria, buscamos fama, buscamos fortuna. Un día Jesús, el Hijo de Dios, su Padre le había dado una orden de hacer un viaje muy largo aquí a la tierra, del cielo a la tierra, de la tierra a la tumba, de la tumba a la tierra y de la tierra de nuevo a su trono celestial. Vas a vivir 33 años y medio, una edad muy corta. Te van a matar, hijo. Todavía quieres ir. Aquí estoy, Padre, mándame. Si Jesucristo, amados hermanos, no hubiera muerto, tú y yo nunca hubiéramos podido tener la vida eterna. ¿Te das cuenta por qué el Señor Jesucristo dijo esto? El que quiera salvar su vida la tiene que perder. El que pierda su vida por causa de mí, este la va a encontrar. ¿Quieres encontrar la vida? La verdadera vida, amado hermano, amigo, amiga. Tienes que morir. Tienes que morir a tus deseos de este mundo, a tus pasiones, a tu egoísmo. Tienes que morir. Si no hay muerte, no hay vida. Cristo vino a morir por ti, para que tú y yo tuviéramos vida. Pero nosotros tenemos que morir. Un día, amados hermanos, el reino vegetal tiene que morir para que el reino animal viva. Y el reino animal tiene que morir porque nosotros nos lo comemos, para que nosotros los seres humanos vivamos. Un día Cristo tuvo que morir para que tú y yo viviéramos. Pero ahora tú y yo tenemos que morir a nuestros egos, a nuestras pasiones, a nuestro egoísmo. No hay de otra manera para llevar vida a aquel que está muerto en sus delitos y sus pecados. No hay otra manera de cómo Dios te pueda usar si no mueres. Queremos que Dios nos use, queremos ver milagros en la iglesia, queremos ver enfermos sanados de cáncer. Tenemos que morir para ver la gloria de Dios y los milagros de Dios
en una generación perversa que cada vez se pierde, cada vez más en un mundo difícil. Tiene que verse la gloria de Dios, el amor de Dios, la vida de Dios. Si tú nunca has muerto, si tú nunca has nacido de nuevo, solamente Jesucristo, amados hermanos, tiene poder para dar su vida, para volverla a poner. Jesús le dijo a aquel religioso: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Le estaba diciendo que tenía que morir. Oyeron a este misionero que en la India hay más miles y miles de deidades, de dioses paganos. Los mexicanos, centroamericanos, todo, estamos de la misma manera. Quizás tal vez hasta somos más idólatras. Adoramos al gallo, adoramos al palo, adoramos al árbol, adoramos al metate, a la cuchara. Todo adoramos. Le cantamos al gallo, le cantamos al narcotraficante, le cantamos. Tenemos que morir a todo eso. Tenemos que morir a las pasiones del mundo para que Dios pueda traer vida en nosotros, amados hermanos, y resucitarnos. No hay otra manera. Así como aquel ermitaño tuvo que morir para terminar con los sangrientos juegos, la diversión de aquel supuestamente multitud de cristianos. Cristo tuvo que morir. No había otra manera de salvar al hombre. Cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Habrá alguien aquí que diga: yo todavía estoy vivo, todavía existo, pero no estoy vivo, estoy muerto? Cada día siento que mi vida ya no vale más. Como decía este misionero, a veces quiero morirme, ya no tengo deseos de vivir. Aquí está Dios, aquí está el Espíritu Santo que quiere darte vida. Eres tú. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Quizás un joven, quizás un adulto. Pero si ya has entregado tu vida, ya le has dado tu vida a Dios, ya has nacido de nuevo, has muerto a tus pasiones y a tus deseos de este mundo, gloria a Dios por ello. Pero tal vez ahora estás como Telemaco, este ermitaño, en la soledad, en los desiertos. Sí, tal vez estás orando en comunión con Dios, pero te falta algo. Estás gastando tu vida sin ningún provecho. Pídele perdón a Dios y pídele que te use. Estamos muy tranquilos muchas veces en cuatro paredes, pero el mundo se está perdiendo, la juventud se está perdiendo. Cada vez hay más jóvenes que recurren al suicidio y se van de esta vida sin Dios. Somos tú y yo los que Dios quiere usar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos en esta mañana, Señor. Queremos arrepentirnos, Señor. Quizás hemos estado mucho tiempo alejados, sí, buscando tu rostro, en la comodidad, en la paz. Pero tú nos necesitas, Señor, allá afuera, en las calles donde está llena de pecado y de pecadores, donde hay tanta necesidad. Ahí nos necesitas. Pero, Señor, en esta mañana queremos morir a nuestro ego, a nuestras pasiones, para que tú me puedas usar. Yo pueda ir, Señor, y ganar a muchas almas para tu reino y puedan tener la vida, Señor, que tú me has dado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor,
Trae a cada corazón, a cada mente, Señor, tus pensamientos, Señor, tus caminos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos, bendícenos, Señor, en este camino difícil de espinas, en este camino de la cruz. Enséñanos, Señor, a mirar a este camino difícil, Señor, que hay una cruz al final, así como tu Hijo, Señor, caminó, Señor, la vía dolorosa, pero miraba, Señor, en aquella cruz, Señor, la victoria, ahí, Señor, derrotó la muerte, Señor. Enséñanos, Señor, que al final de este camino de dolor, de sufrimiento, hay una cruz al final donde tenemos que morir y entregar nuestra vida al dador de la vida. Enséñanos a mirar esa cruz, Señor, no como dolor ni sufrimiento, sino como victoria, Señor. Todavía nos queda, Señor, mucho camino, tal vez, no sé, pocos días, pero enséñanos, Señor, a morir para vivir para siempre, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús, Señor, que dio su vida, Señor, para que nosotros tuviéramos vida abundante, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Y nos vamos confiando, Señor, de este lugar, esperando en ti, Señor, que tú harás. Y que un día, Señor, llegaremos a la perfección. Entraremos por las puertas doradas y morar para siempre, Señor. Ese es mi deseo para cada uno de ustedes, hermanos. No te pierdas, joven, amigo, amiga, con las pasiones de este mundo. Sigue adelante haciendo lo que Dios manda, lo que Dios nos demanda en esta palabra. Seremos galardonados un día en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga sus vidas, que los cuide y los siga fortaleciendo y bendiciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.